Estamos en una temporada profética muy hermosa, muy poderosa. En una temporada profética donde estamos celebrando lo que Dios en su calendario divino, proféticamente hablando, ha determinado que acontezca, que ocurra en nuestras vidas. Y nosotros como pueblo del Señor, nosotros como hijos del Señor, debemos mantener nuestra mirada enfocada, valga la redundancia de palabras, para entender, saber, discernir los tiempos proféticos que estamos viviendo, para saber qué esperar de parte de Dios, saber por qué ciertos sucesos están aconteciendo en la tierra y así estar preparados para actuar en estos últimos tiempos que estamos viviendo en nuestro planeta Tierra. Amén. Recuerde que la Biblia dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Así que antes de continuar, yo le invito a que se una a mí. Vamos a hacer una breve oración. Vamos a pedirle al Señor que imparta aún más luz en nuestro entendimiento y que nada ni nadie nos pueda distraer en estos minutos, en esta hora que vamos a tener en la impartición de las Escrituras. Vamos, levante sus manos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, por los méritos de tu Hijo amado, Jesucristo el Mesías, nos acercamos a ti, Señor, para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza, Señor, para rendir nuestras vidas delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por la vida, para darte gracias, Señor, por este tiempo, por este momento de encuentro contigo que nos has otorgado, Señor. Para darte gracias, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones, Señor, porque a ti te ha placido, Dios, permitir que nosotros vivamos, disfrutemos, Señor, y formemos parte de este último mover de tu gloria en las naciones, Señor. Imparte luz en nuestro entendimiento para una mejor comprensión de tu palabra, para discernir los tiempos proféticos que estamos viviendo, Señor eterno. Y guíanos, Señor, a tener una excelente y extraordinaria actuación en el mover de tu verdad, de tu gloria, de tu emed, de tu palabra, Señor, en estos últimos tiempos, Señor. En el nombre de Yeshua, que tu fortaleza, tu habilidad, tu capacidad, tu destreza, tu guía, tu poder sobrenatural, tu sabiduría, tu gracia esté presente en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Yeshua, esté presente en medio de tu pueblo, en nuestra gran nación Venezuela, Señor, y en el resto de los pueblos de nuestra América Latina y el resto del mundo, Padre, en el nombre de Yeshua. Espíritu Santo, glorifícate en esta noche y confirma tú la palabra en el corazón, Señor, de quienes han venido, Señor, y de aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Padre querido, para que tu palabra produzca un impacto en sus corazones, Señor. En el maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén y amén. Aleluya. Para el Señor sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Hoy
quiero hablarles de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Cosas extraordinarias, magníficas, están pasando ahora mismo en el mover profético de Dios. Todas ellas ajustadas, establecidas en un calendario divino. Calendario que anuncia una época, una temporada. Y temporada que anuncian sucesos, acontecimientos proféticos. Que el pueblo de Dios debe estar interesado en conocer, en saber y en entender. La Biblia nos dice, y es un texto que todos lo sabemos casi de memoria: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Pero no es la voluntad de Dios que el pueblo perezca, todo lo contrario. Es la voluntad de Dios que el pueblo disfrute de las temporadas divinas. Que el pueblo, que los hijos del Señor disfrutemos de lo que Dios tiene en su agenda para nosotros. Cuando en un momento determinado la nación de Israel estaba pasando por un tiempo difícil en lo político, en lo económico, en lo espiritual, en lo ético, moral, el Señor levanta al profeta Jeremías y en el capítulo 29, versículo 11, el Señor les transmite un mensaje de fe alentador y revelador en cuanto a su futuro. Israel pensaba que su futuro estaba frustrado. Israel en ese momento pensó que no tendría un buen porvenir. Es ahí donde es importante que nosotros prestemos atención, peguemos nuestro oído al cielo y hagamos diferencias entre las voces que nos dicen que todo acabó, que no hay esperanza, que todo terminó, que el futuro es incierto, y pongamos suma atención a esa voz profética que viene del cielo, que nos anuncia lo porvenir y las buenas cosas que Dios tiene para su pueblo. Por eso que Jeremías les dice en el capítulo 29, versículo 11, lo siguiente: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para que tengan un porvenir y una esperanza. Amén. De tal manera que nosotros, como pueblo de Dios, como hijos del Señor que somos para su gloria y honra, no debemos tener temor de las malas noticias. No debemos tener miedo de lo que negativamente hablando sucede en nuestro derredor. Nosotros debemos tener, como dice la Biblia, nuestra mirada puesta en Jesús, en Yeshua, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Debemos tener nuestro corazón anclado, fijado, seguro en la palabra de Dios. Esa palabra de fe y de esperanza que nos dice que Dios tiene planes de bien y no de mal, para que cada uno de nosotros tengamos en esta tierra un futuro y una esperanza, pero sobre todo que entendamos, que comprendamos que más allá de la buena vida que podemos tener en esta tierra, bajo la guianza de Dios, bajo la dirección del Señor, la verdadera esperanza y el verdadero futuro es aquel que el Señor nos promete, nos revela, nos anuncia en su permanencia, en su estadía por los siglos de los siglos de los siglos. En otras palabras, la vida eterna. Amén. Eso es lo más interesante e importante que el pueblo del Señor
puede y debe comprender en esta hora. ¿Verdad? Aló, sí. Gloria al Señor. De tal manera que es necesario que nosotros, no solamente en este tema, no solamente en cada ocasión que venimos a la congregación, sino que en nuestro diario vivir estemos atentos a todo lo que Dios nos está hablando. Porque los días proféticamente son buenos para nosotros, pero son difíciles y no tan buenos para aquellos que no tienen el conocimiento de la verdad. El mundo se va a convulsionar y se va a desesperar cada vez más, tratando de encontrar solución a las distintas o diversas crisis que ya se están generando. Control y gobierno mundial. Y paremos de contar. Pero hoy está concluyendo de manera profética la festividad, el ensayo de la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sukkot, también conocida como la fiesta de los tabernáculos. Y yo lo he titulado Cuando el cielo se metió en una cabaña. Dile a tu vecino, ¿sabías que el cielo representado en Cristo, en Yeshua HaMashiach, se metió en una cabaña? El creador del universo, el sustentador del universo, dejó su poder y su gloria, se humanó, se encarnó y vino a habitar, vino a manifestarse al mundo en una cabaña. ¿Cómo es que tanto poder y tanta gloria? ¿Cómo es que el creador del universo se mete en un objeto creado por elementos que él mismo creó, creado por los seres humanos? Y me refiero a la cabaña. Una cabaña que en su lenguaje tipológico tenía una revelación y aún sigue teniendo una revelación para nuestras vidas. De esto podemos aprender que el cielo no esperó que el hombre subiera a la presencia de Dios, porque la humanidad no podía subir. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. El ser humano en su condición de pecado no podía acercarse a Dios. Había una frontera espiritualmente hablando que nos separaba del cielo, que nos separaba de nuestro Dios, de nuestro Creador. Y Cristo fue enviado para conectarnos de nuevo con nuestro origen, para conectarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Cristo vino a llevarnos de nuevo a casa y para eso trazó un camino. En Juan capítulo 14, versículo 6, Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. El cielo no esperó en este contexto que el hombre subiera, porque no podía subir. El cielo descendió. Y descendió con Cristo. Juan capítulo 3, versículo 16 lo dice. Porque de tal manera amó Dios, amó Yahweh, el Padre, al mundo, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que el cielo no esperó que el ser humano en su condición de pecado que empezó a deteriorar la humanidad, el Señor no esperó que el ser humano se acercara a Él. El Señor
se acercó, el cielo se acercó y se reveló en una cabaña. Se metió en una azúcar para dar a conocer su plan de salvación. De esto podemos aprender que tú y yo no podemos esperar que la gente que necesite a Dios, que la gente que necesita tener un encuentro sobrenatural con el Señor se acerque a este lugar. Somos nosotros los que se supone que tenemos luz en nuestro entendimiento, que tenemos la verdad de Dios revelada. Somos nosotros los que tenemos que acudir a ellos para llevarles el mensaje de fe, el mensaje de esperanza. Jesús dijo: id por el mundo y predicad el evangelio. Dile a tu vecino: en esta temporada profética es tiempo de salir a anunciar el gran movimiento de la gloria de Dios a esta comunidad de 1 de marzo, de 17 de diciembre, a San Francisco, a todo el estado Zulia, a toda Venezuela y a todo lugar donde el Señor le placiere llevar a los hijos de esta casa el Palacio de las Águilas. Es tiempo de anunciar el movimiento de la gloria de Dios. Es tiempo de permitir que el río del Espíritu, las aguas salutíferas del Eterno fluyan en nuestras vidas para impartir el poder de Dios que transforma comunidades, que transforma naciones. No es tiempo de permanecer sentados en nuestros asientos, es tiempo de moverse. El cielo nos dejó su mejor ejemplo. Dios no se quedó en su santidad, en su poder y en su gloria, sentado en su trono, rodeado de ángeles, de serafines, de arcángeles y de querubines. No, el cielo envió a un Salvador. Amén. El cielo envió a Yeshua HaMashiach. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos dice una verdad poderosa al respecto. Y dice: porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y esa manifestación en carne de ese Dios todopoderoso fue en un sucot, en una cabaña, en una azúcar. ¿Está conmigo, iglesia? El Señor se humilló al humanarse. ¿Por qué? Porque el Señor decidió nuestro rescate y lo planificó. Y lo reveló hoy en las Escrituras. Primero de Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es una cosa impresionante. Leerlo, saberlo y expresarlo parece cosa sencilla, pero no lo es. Es una acción sobrenatural que todos somos llamados a valorar y donde muchos han metido este tema en un marco religioso. Y no se trata de religiosidad ni de activismo eclesiástico. Se trata de una verdad fundamental del reino de Dios. El Verbo se tabernaculizó, dice el texto bíblico original, dando a entender que esa cabaña, hecha con algunos elementos que representaba tipológicamente la morada donde Dios habitaría por siempre y para siempre, el verdadero tabernáculo que no podía ser hecho por manos humanas, sino que era el Dios mismo. Había llegado el momento de manifestarse en su máxima expresión. ¿Está conmigo, iglesia? Israel tenía años celebrando la fiesta de Sukkot. Muchos de ellos se quedaron con la ceremonia.
Algunos, unos poquitos, porque Dios siempre tiene un pequeño remanente, entendieron que más allá de la ceremonia, que más allá del ritual, que más allá de la simbología profética, el Señor nos estaba revelando una verdad espiritual. Y es que su gloria no podía habitar en una estructura hecha por los seres humanos, aunque esta estructura tenía un diseño divino, unas instrucciones específicas del Señor, como el Eterno se lo indicó a Moisés en el Sinaí, diciéndole: haz todas las cosas conforme al modelo que te mostré en el monte. Porque el modelo que Dios mostró a Moisés allá en el Sinaí representaba el cielo mismo, pero también representaba el mensaje que el cielo necesitaba comunicar a los seres humanos. Un mensaje que tenía el interés o el propósito de revelar, de comunicar la forma en que Dios decidió sanar, restaurar, salvar a la humanidad. Es el proceso de salvación, es el proceso de restauración. Yeshua nace no un 25 de diciembre, Cristo nace en la fiesta de las cabañas, en la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el 15 del mes séptimo de Tishri. Posiblemente Yeshua nació el 15 del mes séptimo, el 15 de Tishri, que trasladado a nuestro calendario actual, al gregoriano, cae un 26 de septiembre. Y doy gloria al Eterno, porque el Señor le plació que yo naciera ese día, un 26 de septiembre. Y a Dios sea toda la gloria. Amén. Y nací en algo parecido, en una cabaña, allá en el Congo Mirador, en unos palafitos. Y más adelante, después, hablaremos de eso, porque no vine a hablar de mí, vine a hablar de Yeshua HaMashiach. Amén, iglesia. De tal manera que nosotros debemos estar interesados en saber ese destino profético que Dios diseñó para nuestras vidas, para caminar con total seguridad y convicción en esta tierra, pero no solamente para caminar de esa manera, sino para ser instrumentos de Dios en el ahora, para ser portadores de ese mensaje. Así como el azúcar o la cabaña o el tabernáculo portaba un mensaje, y el mensaje era: pronto la gloria que se manifiesta aquí se manifestará en el verdadero tabernáculo. ¿Cuál era ese verdadero tabernáculo? Yeshua HaMashiach. Por eso el profeta Ageo dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque Yeshua HaMashiach caminaría por el templo, se pasearía por el templo, y cuando Yeshua HaMashiach, el tabernáculo viviente, portador de la gloria del Señor, dijo: ciertamente en este lugar no quedará piedra sobre piedra cuando todo sea derribado. El profeta Ageo estaba comunicándole al pueblo en el lenguaje profético que era necesario levantar el templo, pero que Dios levantaría el verdadero templo. Ese templo solo era figura tipológica, profética de la verdad del Eterno, que sería enviada a la tierra a revelar, a transmitir el poder, la gloria y el mensaje de fe y de esperanza que el mundo estaba necesitando. Por eso era necesario que el templo fuese derribado. Así como es necesario que algunas estructuras ideológicas, filosóficas, teológicas, humanas, sean derribadas en nuestras vidas, para que se pueda levantar el diseño de Dios. Amén. El diseño del cielo. Amén, iglesia.
el mover de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas que transforma para bien y no para mal. La palabra que emplea el griego para habitar o habitó es la palabra sheknod, que significa puso su tienda, acampó, hizo su cabaña. Dile a tu vecino, ¿sabías que Dios hizo su cabaña? Dile a tu otro vecino, ¿sabías que la cabaña tiene nombre? Dile a tu vecino, ¿quieres saber cómo se llama? Se llama Yeshua HaMashiach. Amén. Él habitó en esa cabaña. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Amén. Sukkot, en este contexto, es conocido como la fiesta de la alegría. Dile a tu vecino, estás en una temporada donde el gozo de Dios debe ser tu fortaleza. ¿Alguien lo está comprendiendo? Es el gozo del Señor, es el gozo de la revelación, es el gozo de lo que viene, es el gozo de entender que un día como el día del Yom Teruah, los muertos serán resucitados, serán despertados y los vivos serán transformados. Si eso no es cierto, nosotros somos los número uno en la fila de los tontos. Sukkot es la fiesta de la alegría. ¿Pero por qué lo es? No lo es por la abundancia de las cosas. Sukkot no es la fiesta de la alegría porque abunden las cosas materiales. Yeshua dijo, ¿de qué te vale que ganes al mundo entero si al fin perdieres tu alma? Cristo dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y el resto de las cosas vendrán por añadidura. Entonces Sukkot, la fiesta de las cabañas, de manera profética, representa la fiesta de la alegría. Pero no es la fiesta de la alegría por la abundancia de cosas, sino por la abundancia de la presencia de Dios. Donde el Señor se hizo presente, donde el cielo se metió en una cabaña y nació, como lo revela la señal profética que dice, y hallaréis al niño envuelto en pañales que representaban la visión y la misión profética de Dios. No eran unos pañales comunes, como lo enseñamos esta mañana. Eran pañales hechos de las telas de los trajes que usaban los levitas en el altar. Eran telas que ya habían sido desechadas y eran usadas para hacer las mechas de la lámpara y los pañales de los bebés de los levitas. Tela de lino fino que representa la justicia de Dios revelada. Amén. El niño nació envuelto en lo profético, pero el niño también nació con una misión sacerdotal. ¿Está conmigo, iglesia? Para ser nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y desde entonces está intercediendo por ti y por mí, para que nosotros entendamos y para que el Padre no acorte su brazo de salvación hacia la humanidad. De tal manera que en la celebración de Sukkot entendemos que debemos estar alegres y debemos estar contentos, porque Sukkot representa la abundancia del mover de Dios en nuestras vidas. ¿Alguien lo está comprendiendo en esta noche? La presencia de Dios está en nosotros y está entre nosotros. Él dijo, no te dejaré y no te desampararé.
sino que estaré contigo todos los días hasta el fin de la época. Pero también dice 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 6, dice que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya el Señor dejó de habitar en esa cabaña. ¿Está conmigo? Ahora el Señor habita en miles de cabañas. Amén. En miles de Sucot. ¿Está conmigo, iglesia? En medio del pueblo. Y nosotros debemos honrar y debemos entender esa acción divina de Dios hacia nosotros que nos favorece. Por eso que la fiesta de la cabaña es la celebración de un Dios que no se quedó en el Sinaí, de un Dios que no se quedó encerrado en el cielo, en su comodidad. Dile a tu vecino, no te quedes encerrado en tu comunidad. Sal como lo hizo Yeshua, que vino a traernos palabra de vida, palabra de salvación, palabra de esperanza, sino que decidió habitar en medio de su pueblo. Cristo no se quedó en el cielo en su comodidad, rodeado de ángeles, querubines y serafines, descendió a esta tierra para traernos salvación. Y es el mejor ejemplo que tenemos. Debemos todos ser evangelizadores, portadores de este mensaje. Amén. Cristo no se quedó en un palacio. Yeshua no se quedó en una fortaleza, sino que descendió en una sucat, en una cabaña. Una cabaña frágil, como lo eres tú, como lo soy yo. ¿Está conmigo? ¿Verdad que sí? Una cabaña temporal, una cabaña sencilla. Porque cuando el cielo quiso tocar la tierra, y cuando el cielo quiere tocar algo en este planeta, el cielo no buscó ni buscará estructuras perfectas, busca corazones disponibles, sensibles a su voz, que le inviten a Él a ser morada desde el corazón. Amén. Dile a tu vecino, no importa lo frágil que eres, no importa lo débil que te veas, lo que importa que en tu fragilidad, en tu debilidad y en tu sencillez, a Dios le agradó habitar en tu vida, en tu corazón. Eres esa cabaña, eres ese templo donde al cielo le plació habitar, vivir. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia, el apóstol Pablo le escribe en el lenguaje del Espíritu a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 30, casi que rogándoles, les dice, no contristéis al Espíritu, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Y contristar al Espíritu no solamente se logra fornicando, adulterando, mintiendo, asesinando, hurtando, envidiando, lleno de lujurias. Por supuesto que cuando se hacen esas cosas, hasta puede dudarse que esté allí el Espíritu Santo en ese templo. Pero también se contrita el Espíritu Santo cuando no lo adoramos en espíritu y en verdad. Cuando no caminamos en fe, cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cuando no comprendemos ese plan de salvación, cuando no entendemos ese futuro esperanzador que Dios tiene para cada uno de nosotros, cuando empezamos a buscar con nuestra propia fuerza y a labrar nuestro futuro. Dile a tu vecino, abandona tus fuerzas. Vamos a hacer el ensayo. Dile a tu vecino, abandona tus fuerzas. No camine con ellas. Porque Zacarías 4:6
dice que no es con fuerza, es con su Espíritu Santo. Tu futuro está labrado. He venido a decirte que tu futuro está labrado, está garantizado por Dios. Solo tienes que permitir que el Espíritu Santo de Dios te guíe a toda buena obra y a toda verdad. Te conduzca, te lleve a ese futuro esperanzador que Dios tiene para ti. Y en la guía, Dios te dirá qué hacer, cómo hacer y por qué hacer. Él va a bendecir la obra de nuestras manos. Quiero compartir 3 verdades fundamentales sobre este tema, 3 verdades que nos abrazan hoy. Y cuando digo hoy me refiero al tiempo profético que estamos viviendo. Primera verdad: Dios no visita, Dios habita. Porque el que visita lo hace de manera temporal, en algún momento se va. Dile a tu vecino, ¿qué deseas? ¿Que Dios te visite o que Dios habite permanentemente en tu vida? Hay muchos que vienen al templo o van a la oración o acuden a Dios de las diferentes maneras que se puede acudir a Dios, pidiéndole al Señor una visita. Yo no quiero que Dios me visite. ¿Por qué? Porque no quiero que se vaya de mi vida. Dios quiere estar conmigo y yo también lo deseo. Amén. Por eso Él dijo, no te dejaré. Cuando los discípulos vieron después de la resurrección que estaba a punto de partir, Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os dijere, voy pues a preparar lugar para vosotros, indicándole que ellos no estarían solos y que solo se iría a cumplir con otra fase de su misión, a presentar al cielo el resumen de lo que Él había hecho en la tierra, para que los nombres nuestros pudiesen estar registrados en el libro de la vida, a demostrar que Él derramó su sangre en la cruz de Calvario, a presentar lo que estaba revelado en la fiesta de Bicurín, de que venía a resucitar a algunos como primicias, como garantía de la gran resurrección que se dará en el tiempo señalado cuando se celebre la trompeta final en Yom Teruah. Amén. De tal manera que nosotros hoy debemos estar enfocados en estas 3 verdades. Dios no visita, Dios habita. Dios desea habitar en nosotros. Miren, no es el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro. Es Dios, que es más grande que esta casa, que este templo, que es más grande que los cielos y la tierra. Ese Dios maravilloso, majestuoso, poderoso, inconmovible, lleno de poder y de gloria, pero también de amor y ternura y propósito divino. Ese Dios, a través de Cristo, a través de Yeshua Mashiach y el poder del Espíritu Santo, desea habitar permanentemente en nuestras vidas. Yo le decía a mi esposa, y lo comuniqué esta mañana a la iglesia, me pasó algo. Hace como 3 días me levanté, me miré en el espejo, el mismo con abundante pelo. El Señor perdona las mentiras, ¿verdad? El mismo come boca chico, el mismo de los 55, el mismo de los 5 hijos, 11 nietos, esclavo de Ligia, que digo esposo de Ligia. Pero me sentía distinto. Y me siento distinto. Con una autoridad. Yo no sé cómo explicarlo. Me siento como que algo está pasando en mi naturaleza humana. Con una mayor
convicción y autoridad de todo lo que Dios me ha revelado. Y se lo comunicaba ahorita a Francisco, ahí a mi escudero, cuando Yarlén estaba acá ministrando, yo le decía a Francisco, ¿viste, hijo? Ver ahí a Yarlén ministrando con esa sensibilidad del Espíritu, haciendo los esfuerzos que hace para estar en la mañana en el Soler, para estar en la noche acá en 1 de marzo y para atender también Palacio de las Águilas, La Limpia, para atender los ensayos como salmista que es de Teroa Music, para atender otras cosas propias de la congregación, del Ministerio Central, para atender a su hogar, su matrimonio, para atender inclusive a su mamá que ahora mismo necesita de sus cuidados y verla ahí en el altar, haciendo todo ese esfuerzo. Revela muchas cosas: pasión, fe, dependencia y mover de gloria en su vida. ¿Verdad? Y le decía a Francisco, pero también veo otra cosa. Al verla a ella ahí, como a muchos del resto de mis hijos espirituales, veo que el cielo me está respaldando. Porque esto no es tarea de un hombre, es tarea de Dios a través de todo un pueblo. Porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía bendición, salvación y vida eterna. Gracias, Yarlén. Gracias por acompañarme, a mi esposa y a mí, en este camino de fe, en este desarrollo ministerial. Porque Yarlén, no vine a hablar de Yarlén, pero así Dios lo ha querido que lo testifique en esta noche. Yarlén no tiene 2 días con nosotros. Es fundadora prácticamente del Palacio de las Águilas. ¿Está conmigo, iglesia? Y verla aquí ministrando, a pasar del tiempo, aunque ha conservado la lozanía de la juventud. A ver, tengo que decirlo porque si no me meto en problemas. No, es verdad. Ha conservado la energía, la lozanía de la juventud, pero sobre todo, no solamente ha conservado, ha aumentado el mover de Dios en su vida y ese espíritu de fervor que solamente se logra o se manifiesta en una persona que es entendida en los tiempos proféticos, que está ubicada, que sabe su destino profético y que entiende que Dios quiere usarla para producir un mover de gloria. Dile a tu vecino, no te quedes en tu asiento. Activa el mover de Dios en tu vida. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Eso es responsabilidad de cada cual, de cada quien. Sukkot nos recuerda que la presencia de Dios no es un evento, es una decisión divina. El cielo decidió meterse en una cabaña. Amén. El cielo decidió habitar en corazones frágiles como el tuyo y el mío. Amén, iglesia. Dile a tu vecino, Dios no quiere ser un invitado en tu vida. Quiere ser un vecino permanente. Aló. Hay muchos que vienen y van. No seamos fluctuantes como las olas del mar. No es tiempo para hacerlo. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Cuántos están sintiendo la presencia de Dios? Yo la estoy sintiendo.
Una de las cosas que nos revela la fiesta de la cabaña en lo profético es que Yeshua no vino a hacer turismo espiritual. Yeshua no vino de turismo. Yeshua no vino a revelar su grandeza para minimizar a los seres humanos. Yeshua vino a compartir la gloria del Padre con nosotros y nos invitó a permanecer en ella. Amén. Estar allí, en ese camino de santidad, como lo dice Isaías el profeta, andarán por camino de santidad. Amén. Yeshua vino a armar su tienda en medio del polvo. Dile a tu vecino, ¿sabías que Cristo, Yeshua, vino a armar su propia tienda en medio del polvo? Dile a tu otro vecino, ¿sabías que esa tienda, esa cabaña, ese templo, eres tú? Déjate armar por el Señor. Deja que Él adorne cada aspecto, cada elemento de su cabaña. Dice la Biblia que somos hechura suya. Amén. Fuimos hechos por Él y para Él. Damas y caballeros, Levíticos capítulo 26, versículo 11 dice: haré morada entre vosotros y no os abominaré, o no os abominará, o no los rechazará mi alma. Dice este capítulo de Levíticos capítulo 26, versículo 11. De esto podemos aprender que desde aquel momento en que el Señor comunicó el mensaje de fe y de esperanza a Moisés, el Señor comunicó el deseo de habitar en medio del pueblo. Escuchen, suena muy pastoral lo que estoy diciendo, suena muy bíblico lo que estoy diciendo, pero Dios requiere y necesita en esta hora que lo dejemos de ver de esa forma pastoral, bíblica, evangélica, y lo veamos en la realidad de la verdad divina que nos dice Dios a través de este texto bíblico: yo quiero estar entre ustedes. ¿Están conmigo? Yo quiero estar entre ustedes. Cuando nosotros estamos rodeados de una autoridad, nos sentimos seguros, protegidos, amparados. Yo recuerdo de niño que mi mamá me llevó a un hospital en la ciudad de Santa Bárbara del Zulia. Y no recuerdo el por qué, pero mi mamá entró a la sala del médico. Yo me quedé por unos segundos afuera en la sala. Tenía corta edad, lo recuerdo porque cuando entré con ella al médico más adelante, minutos más adelante, la mesa yo no la alcanzaba, el escritorio del médico yo no lo alcanzaba. Pero lo recuerdo perfectamente. Tendría que tener unos 3 años, algo así, o 5 años cuando mucho. Pero en esos minutos que me quedé solo, yo me sentí desprotegido. Era todo un mundo distinto para mí. Yo venía de los Palafitos, venía de navegar en una canoa por el río Escalante, luego llegar en tierra firme, meterme en un auto, en un carro, pisar por primera vez un piso de cemento, una casa de estructura de cemento y bloques. Era para mí como estar, no sé, en un lugar distinto al que conocía. Y verme solo ahí, por un instante, me sentí desprotegido. Y esa imagen nunca se me olvidó. Las esposas
cuentan que cuando sus compañeros, sus esposos no están en casa, ellas se sienten desprotegidas. ¿O no? Algunas dicen. Pero cuando el esposo está en la casa, aunque ellas saben que son unos dormilones y no se dan cuenta de nada, aún así se sienten protegidas. Porque le dicen, mi amor, párate. Cuentan con alguien. ¿Está conmigo, iglesia? La Biblia dice, herido el pastor, herido la autoridad y dispersa las ovejas. Entonces, eso de que Dios quiere habitar en nosotros es para que nosotros nos sintamos seguros, protegidos. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vengo a decirte de parte de Dios, no le temas al futuro incierto, no le temas a las malas noticias. ¿Por qué? Porque Dios quiere habitar contigo para guardarte, protegerte, guiarte, darte la ayuda, la salvación, darte fe, darte esperanza, inyectar, moverte en el mover de su gloria para esta temporada. Pablo dijo lo siguiente, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso, lo segundo sobre este punto, sobre estas tres verdades, es que la cabaña es frágil, pero la gloria en ella es eterna. Dile a tu vecino, tú eres esa cabaña frágil, pero la gloria que Dios quiere depositar en esa cabaña es una gloria eterna. Amén. Es una gloria poderosa. Señores, queridos hijos, amado pueblo del Señor que nos ven a través de la plataforma de YouTube, la Sukkot se mueve con el viento, es fácil de ser removida, no tiene paredes firmes, no tiene un techo sólido, es descubierta, sin techo, sin protección, para que veamos como Abraham las estrellas del firmamento, el cielo, el infinito, la universidad, no me sale la palabra, el universo divino. Lo que Dios quiere mostrarnos, el infinito, lo que no tiene límites. ¿Está conmigo, iglesia? Y Dios la escoge, esa cabaña, ese lugar con esas características, como un lugar de encuentro. ¿Y por qué Dios la escoge con esas características? Porque no una estructura sólida como esta. Porque no se trata de lo que tú y yo podemos sostener, sino de lo que Él quiere llenar en nuestras vidas. Por esto, esta salvación no depende del que quiere, ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia contigo y conmigo. Amén, iglesia. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Tú y yo somos esos vasos de barro. Somos esa casa frágil que podemos ser removida por el viento, como lo es una Sukkot.
o un tabernáculo o una cabaña. Y Dios decidió manifestarse en eso. Y la tercera verdad es, la alegría no viene de lo que tengo, porque la fiesta de Sukkot es la fiesta de la alegría. ¿Está conmigo, iglesia? Pero la alegría en este orden profético no viene de lo que tengo, viene de Dios. ¿Cuántos lo creen? La alegría viene de qué o de quién o con quién estoy caminando. Camino a Emaús se presentó un caminante y dos discípulos, dos hijos del Señor, hablando de lo sucedido en semanas atrás en Israel, la crucifixión de Yeshua HaMashiach. Y de repente se les une un caminante que ellos no conocían y le empezó a hablar. Y ellos le dijeron, ¿no sabes lo que aconteció? Todo Israel sabe lo que ha pasado. Y este los escucha. Ellos los invitan o lo invitan a quedarse en una morada. Él acepta, come con ellos, cena con ellos y luego desaparece de manera sobrenatural. Y cuando desapareció, ambos se dijeron entre sí, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba? Hoy tu corazón y el mío debe arder de ese gozo. Debe arder el producto al buen entendimiento, a la revelación que nos asiste, a lo que estamos entendiendo de la actuación del cielo revelada en el calendario divino para esta temporada profética, donde las tinieblas y la oscuridad están rodeando la tierra, pero que también nos anuncia que la oscuridad y las tinieblas no vienen para gobernar, no serán para siempre, sino que viene un nuevo amanecer, hermanos. Y ese nuevo amanecer dice que sobre ti será vista su gloria. Está la humanidad, estamos tú y yo a punto de ver la gran manifestación del poder de la gloria de Dios sobre este planeta Tierra. La tierra será sacudida cuando desde el monte de Sión se ordene tocar el chofar, tocar la trompeta para anunciar que el portador de la gloria del Padre, Yeshua HaMashiach, entra en escena de la humanidad para traer la gloria que dejará como resultado el fin de la crisis generada por el ser humano en este planeta Tierra. Y la tierra está esperando, dice la Biblia, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Señores, la verdadera alegría no es tener más. Vamos, dile a tu vecino, la verdadera alegría no es tener más, es saber que Yeshua, que el cielo se metió en tu vida, está contigo. Es saber que Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, sino que estaré contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta el final de la época. Cuando estés atravesando por momentos difíciles, cuando creas que todo está perdido, cuando creas que ya no hay alguien que te ayude, recuerda esta palabra: Dios está contigo. Él ha dicho que no te dejará y no te va a desamparar. Y mira que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y es que
Cuando Él está presente, la Biblia nos dice que hasta el desierto se convierte en altar. Para este lugar, a la vista del hombre, no había esperanza de ser restaurado. ¿Aló? ¿Está conmigo? A la vista del hombre, esto que hoy estamos viendo es la restauración, más que las paredes, es la restauración del pueblo. A la vista de algunos, todo estaba perdido. Pero a la vista de Dios, nada estaba perdido. Amén. Y es que cuando hay dos o tres que se ponen de acuerdo con la voluntad del cielo, Dios entonces empieza a hacer grandes proezas, grandes maravillas. Y las proezas y las maravillas del Señor es para transformar, es para cambiar. Amén. Es para salvar. Por eso es que debemos entender que en la fiesta de Sukkot la alegría no viene de lo que tengo. La alegría viene de con quién estoy caminando. Y estamos caminando con el Señor. Por eso el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, iglesia. Dile a tu vecino, la alegría, el gozo no depende de lo que tienes, de lo que alcances. El gozo y la alegría depende de Cristo, de Yeshua HaMashiach, que ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar de esta verdad. Cristo está contigo, el cielo se metió en tu vida para quedarse por siempre y para siempre. Esa es una verdad que nosotros tenemos que abrazar. El Salmo 89, versículo 15 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. ¿Cuál es la aplicación profética de Dios para esta palabra? La siguiente. Hoy, diga conmigo, hoy, dígalo más fuerte, hoy el cielo requiere meterse en tu cabaña, o sea, en tu vida. Nosotros tenemos que darle lugar al cielo y no usar al cielo a nuestra conveniencia, para nuestros propósitos. No es que yo me meta en el cielo, es que el cielo se meta en mi vida. Porque aquellos que quieren meterse en el cielo para disfrutar los beneficios del cielo no han entendido que el cielo dice, sin santidad nadie me podrá ver, nadie me podrá disfrutar. ¿Aló? ¿Está conmigo, iglesia? En tu fragilidad, en nuestra fragilidad, en tu proceso, en nuestro proceso, Dios quiere estar. Dios quiere meterse en tu fragilidad. La gente dice, es que soy débil. No, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Porque cuando la gloria está presente, la debilidad se convierte en fortaleza. Dios quiere meterse en tu proceso, pero la gente rehúsa darle lugar a Dios en su proceso. Y el proceso es de transformación, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Dios quiere meterse en tu desierto, donde nada florece, donde no hay posibilidad alguna para disfrutar la vida a plenitud.
donde no hay posibilidad de comodidad alguna, donde todo parece vacío. Durante el día es un calor que muchas veces es insoportable y durante la noche el frío es atroz. El desierto por la noche representa el cansancio, el agotamiento, lo infértil, lo inhóspito. Por la noche el frío, que es aterrador, pero también es aterrador por los chacales, por los escorpiones, por las serpientes que nacen en el momento de la oscuridad, que representan las fuerzas del mal. Pero Dios, aún así, desea que tú y yo entendamos, comprendamos que debemos darle lugar para que Él se meta en nuestro desierto. Porque en nuestro desierto Él será la nube de gloria que nos protegerá durante las horas del día. Y en el desierto Él será la columna de fuego que nos guiará en la noche, nos protegerá del frío de la vida, pero también ahuyentará a los chacales, a las serpientes, a los escorpiones que representan los demonios, la fuerza del mal. ¿Y por qué esto se irá? Porque el fuego divino está presente en tu vida en medio del desierto. Queridos hijos, amada iglesia del Señor, aún en el desierto la gloria de Dios está presente. En el desierto vendrá el maná, vendrá la provisión. Amén. Y en el desierto también vendrá el día de Shabbat, de descansar. Se le instruyó a Israel que debería escoger una porción de maná para cada día. Y así, de esta manera, confesar que su confianza estaba puesta en Dios, que Dios tendría cuidado de ellos, donde cada día venía la provisión requerida para alimentar a todo un pueblo. Pero no podían guardar para mañana. Dile a tu vecino, no guardes para mañana. Mañana Dios tendrá cuidado de ti. Amén. No trabajes en este orden de ideas. No estoy diciendo que no hagamos preparativos, pero no nos preocupemos por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán, amados. Estamos en ese desierto de la vida, donde Dios nos dice, mis hijos, confíen en mí. Yo les enviaré el maná oportuno. El Señor no nos va a dejar desamparados, porque no he visto justo desamparado, ni descendencia de justo que mendigue pan. Pero cuando se acercaba Shabbat, podían tomar 2 porciones. Antes del Shabbat, quien tomaba 2 porciones, la segunda se descomponía, le salía gusano. Pero algo sobrenatural ocurría en Shabbat. Agarraban 2 porciones y esta no se descomponía, porque cuando aprendemos a llevar a cabo las instrucciones divinas y entendemos que Dios en nuestro Shaddai, en nuestra provisión, nada se descompone en nosotros, todo perdura. Amén. Tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu economía, lo que Dios te ha entregado, el Señor reprenderá por ti y por mí al devorador. ¿Está conmigo, iglesia? Por eso que Dios desea estar en tu fragilidad, en tu desierto. Y la invitación es, no esperes, dile a tu vecino, no esperes tenerlo todo en orden para invitarlo a habitar en tu corazón. No.
Hay gente que dice, pastor, yo no me bautizo porque aún bailo el chacuchá por ahí. Aún muevo el esqueleto. Sigues moviendo el esqueleto de esa manera porque no has tomado la determinación de invitar a que Él esté en tu corazón. Porque no se trata de que tú te metas en el cielo. Lo glorioso es que el cielo, con su poder y su gloria, quiere meterse en tu vida para arreglarlo todo, para embellecerlo. Dile a tu vecino, qué bonito te ves, qué hermoso te ves, porque el cielo es un reflejo en tu rostro. Amén. Se ven hermosos. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Yeshua lo que tenía que hacer ya lo hizo. Él obedeció al Padre, decidió venir. Ahora lo que el Señor espera es que tú te presentes o presentes tu corazón como esa sucada, como esa cabaña donde Él desea habitar. Amén. Él quiere hacer de tu vida su tienda. Y quiero decirte algo. Si lo dejas entrar, llenará cada espacio vacío en tu vida, como lo ha llenado en mi vida. Ha llenado cada espacio de mi vida. Puedo ver el cuidado que Él ha tenido conmigo y con el Palacio de las Águilas. Ayer vivimos un milagro sobrenatural. El esposo de nuestra hermana, la pastora Omelia, sufrió un naufragio. 5 tripulantes, el barco se hundió. Quedaron a la deriva en medio de una tormenta. 7 horas pasaron, 5 tripulantes, tipo película, desde las 2 de la mañana que naufragaron, amarrado en unos salvavidas. Diferentes flotas salieron en su búsqueda. Algunas lanchas llegaron muy cerca de ellos, pero el oleaje era tan alto, tan grande, que impedía que la luz los enfocara y no los vieron aunque estaban cerca. Hasta que tomaron una decisión de enviar a uno de ellos, al más joven, a nadar con un salvavidas a ver si conseguían una luz que se divisaba a lo lejos, que de vez en cuando la ola bajaba, ellos la podían observar. Y eran unos pescadores. Fueron rescatados por unos pescadores. Y ellos están vivos, sanos y salvos, para la gloria del Señor. Cuando Pedro me llama para informarme, ya Omelia, la pastora, lo había hecho. Habíamos orado mi esposa y yo. Y le dije a Pedro, bueno Pedro, acabamos de orar. Y lo único que pude ver, que el Señor me mostró, es una mano gigantesca en medio del lago. Y creo que fue la mano de Yeshua HaMashiach, que como a Pedro lo sacó de las aguas. Ese es el Dios que desea estar en tu corazón. Ese Dios sobrenatural, poderoso, único, sin igual. Que cuando mi esposa estaba en medio de la carretera, casi a punto de perder la vida, desangrándose por la herida producida en el accidente de tránsito, con el talón colgando, con apenas centímetros para que el talón completo cayera en el piso, y la posibilidad de perder el pie, la pierna o hasta la vida, sin transporte,
sin ningún tipo de traslado, una crisis en el país, sin hospitales que pudiesen brindar lo que ella requería en el momento, sin recursos económicos en mi bolsillo, pero con la esperanza puesta en un Dios que todo lo puede. Y en medio de la turbación, en medio de la dificultad, en medio del tropiezo, en medio de la crisis, llamé a mucha gente, porque somos humanos. Ninguno respondió como yo lo necesitaba. No respondieron no porque no querían, sino porque también tenían limitaciones, escasez, carencias. No era que no querían ayudarme, no podían ayudarme, pero Dios sí lo pudo hacer. Amén. Amén, iglesia. Llamé a mi apóstol, el doctor Arnoldo Linares, y las palabras de mi apóstol fueron: Juan, lo que a Ligia, tu amada esposa, le ha ocurrido es para su bienestar. Tomé esas palabras como si vinieran de mi Padre Celestial y dije: mi esposa estará bien, tendrá un buen futuro, no perderá ni su pie ni su pierna y mucho menos la vida. Y ahí pude ver el poder de la gloria de Dios, de ese Dios sobrenatural que me dijo un día: no te dejaré y no te desampararé, yo estaré contigo todos los días hasta el fin de la época. Y así ha sido. Durante más de 35 años he visto el mover, el poder de la gloria de Dios en mi vida y en los hijos de esta casa, el palacio de las águilas. Y la gloria que viene es mayor que la primera, pero necesario es que permitamos que su poder, que su gloria habite en nuestros corazones y ordene nuestras vidas. Nos guíe a toda buena obra y a toda verdad. Que el poder de Dios te active en esta hora profética. Algunos se mofan de sus dones y de sus talentos, pero están inactivos. Y el cielo quiere activarte en esta hora, porque el mundo necesita la activación de los hijos de Dios. Y para concluir, creo que cuando el cielo se metió en una cabaña, la fragilidad se volvió altar. ¿Está conmigo? Y la alegría fue permanente. Cuando Dios se mete en tu vida y hace de ti un altar, y en ese altar se mueve la gloria, no hay dificultad, no hay adversidad que pueda quitar de ti el gozo, la esperanza, la paz que genera el saber que Dios está contigo. Tu cuerpo puede temblar producto a la tribulación, porque somos seres humanos, pero aún tu cuerpo va a ser sometido al poder de la verdad revelada en su palabra. Y algo de manera sobrenatural que no puedo explicártelo va a ocurrir. Y no puedo explicarlo porque eso depende del mover de Dios en tu vida. Lo que sí sé, que lo sé y lo creo firmemente, es que si Dios está contigo, nada ni nadie podrá levantarse contra ti. Y tú tienes que salir de aquí no diciendo qué bonito tuvo el culto, qué largo o corta tuvo la prédica, sino qué tan poderoso es el Dios que vive en mi vida. Dile a tu vecino: ¿estás dispuesto a hacer una cabaña para su presencia? Dile a tu otro vecino: ¿puedes soltar el control y permitir que Él habite en tu fragilidad? Hoy no es solo un mensaje más. Así lo recibí de parte del Señor y se lo comunicaba a Francisco. No es un mensaje más.
no es un culto más, amados. Hoy concluye la fiesta de las cabañas en el ensayo profético. Y empieza lo que la Biblia llama en el lenguaje bíblico del hebreo original el Simchat Torah, el regocijo de la Torah, el octavo día que nos habla de lo que Dios va a hacer después que concluya el milenio, donde estaremos por siempre y para siempre, no en una cabaña, ya no un ensayo, sino la Jerusalén celestial descenderá del cielo, se posará en este planeta Tierra. La capital del cielo, con Dios mismo que preside el universo, se muda para la tierra. El monte de Sión baja ahora a este planeta Tierra. Y eso es glorioso, eso es hermoso, eso es poderoso, que solo los entendidos en los tiempos pueden disfrutar el gozo que produce esta verdad divina, esta verdad de Dios. Por eso debemos hacer espacio para que el cielo se meta en nuestra historia. Dile a tu vecino, ponte de pie por favor. Vamos a ver, vamos a hacer esta declaración creyendo que algo poderoso empezará a ocurrir en nuestro interior, en nuestro ser interior. Dile a tu vecino, haz espacio, pero dilo así como que tú eres el predicador que Dios está usando en este altar. Vamos, dile, haz espacio. Dilo otra vez, haz espacio para que el cielo se meta en tu historia. Dilo otra vez, haz espacio para que el cielo se meta en tu historia. Dile a tu otro vecino, deja de escribir tu historia con tu fuerza, porque el cielo ya la documentó. El cielo ha escrito tu historia y tu historia es de gloria, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, Venezuela, para ustedes, Palacio de las Águilas, para ustedes, América Latina, y son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Nada está perdido, la gloria está presente, la azúcar se está llenando del poder de Dios, de la verdad de Dios. Esta casa no caerá, esta casa está firme, aunque sobre el viento, aunque vengan olas con gran ímpetu, esta casa no será removida, porque tu vida está sostenida por la roca inconmovible, Yeshua HaMashiach. Padre, gracias te doy en esta noche por esta palabra que nos has entregado, Señor. Gracias, Padre, por amarnos tanto, Señor. Gracias, Padre. Vamos, dale gracias al Señor. Dale gracias al cielo que se metió en tu vida. Dale gracias al cielo que hizo de tu vida su lugar de morada, su lugar de habitación. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque un día como hoy, el cielo se metió en una cabaña. El cielo se metió en este planeta Tierra, donde todo estaba desordenado y vacío, para ordenarlo todo, para ocupar los espacios vacíos y llenarlos de tu gloria, Señor. Llena cada espacio vacío en tus hijas y en tus hijos en esta hora, Señor. Llena cada espacio vacío en esta casa, en esta nuestra Venezuela, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Que este país, que este pueblo conozca la gran manifestación del movimiento de tu gloria, Padre, para esta hora profética. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Que cada hijo, cada hija, Señor, te dé lugar a ti, Señor, para que tú habites permanentemente, guiándoles a toda buena obra y a toda verdad.